Una función implícita es una relación que se expresa en términos de X y Y. En este caso, tenemos que utilizar o vamos a tener dos variables. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a resolver esto? Pues bueno, ya estaremos haciendo el ejemplo. Por ejemplo, tenemos las funciones 3x menos y más 5x igual a x cuadrada. Esta función se va a derivar, pero tiene dos variables, la x y la y. Seno de x igual a coseno de x menos y, también tiene dos variables, e a la x más y igual a x, logaritmo de x más y es igual a la raíz de x menos y. Ok, aquí tenemos unos cuantos ejemplos de funciones que cuando se deriven, pues van a ser funciones implícitas. En una función implícita se derivan término a término, o sea, parte por parte. Por ejemplo, aquí tendríamos que derivar 3x, luego menos x, como ya sabemos, ¿no? A término, los elementos de la igualdad respecto a la variable que se indica y al final se despeja la derivada. ¿Esto por qué ocurre? Porque como vamos a tener la y, saben que va a quedar en términos de la función y, o sea, va a quedar como dy de x y eso es lo que tenemos que derivar, ¿ok? Ahorita vamos a seguir estos pasos, lo que nos dice más o menos aquí en el ejemplo que tenemos a continuación. ¿Cuál es la derivada de y con respecto a x de la función implícita 3x cuadrada menos 6xy más y cuadrada igual a 2x menos y? Vayan copiándolo en lo que me paso a la pizarra. Bueno, aquí tenemos entonces la número 1 que vamos a derivar, ¿ok? Vamos a derivar pues término por término. Vamos a hacerlo de manera directa, pues ya debemos de saber las derivadas de las funciones. 3x cuadrada, ¿cuánto es su derivada? 2 por 3, o sea, se baja la potencia de 2 por 3 por x. Exactamente, y pues 3 por 2 pues va a ser 6, ¿no? Recuerden que sería 3 por 2, 6, x, pues ya queda como 1, ¿no? Y ahora tenemos esta siguiente situación. Voy a derivar 6x cuadrada. Vamos a escribirlo de esta manera. Derivada de la función con respecto a x de, pues en este caso sería 6xy, ¿ok? Vamos a dejarlo así por mientras. Más la derivada de la función con respecto a x de y cuadrada. Y esto es igual. Derivada de 2x, ya la conocemos, ¿no? Profe, ¿no sería 2y? ¿Qué? ¿Acá? Sí, pero Ajá. ahorita lo checamos. Ah, ok, ok. Ahorita lo checamos, porque es sobre y lo que vamos a trabajar y donde va a estar la diferencia. 2x, ¿cuánto es? Derivada de 2x. 2, ¿no? 2, exactamente. Queda 2 menos la derivada de la función con respecto a x de y, ¿ok? ¿Por qué estoy poniendo de esta forma? Porque es aquí, como les digo, donde vamos a tener la diferencia, ¿ok? Vamos a hacerlo aparte. Vamos a derivar 6x y. Obviamente el 6 sobresale y el 6 se va a quedar acá. Y solamente vamos a derivar x por y. ¿Cómo vamos a derivar x por y? Si se dan cuenta, son dos funciones diferentes. Y tenemos la expresión que, si no me equivoco, es la número 6. Por ahí pueden checar sus fórmulas de las derivadas de dos funciones diferentes, ¿no? Vamos a derivar de respecto a x de x por y. Y esto va a ser igual a la derivada con respecto de x por la segunda sin derivar más la derivada con respecto a x de y por la segunda sin derivar. Es así, ¿no? Derivamos. Derivada de x, pues es 1 por y más la derivada de y.
Pues es 1 igual, ¿no? 1 por X. Y obviamente esto va a quedar Y más X. Pero tengan en cuenta lo siguiente. Al haber derivado, o al haber derivado esta parte, solo nos queda Y, es lo que vamos a ir despejando. Entonces, a ver, ¿por qué no me revuelvo? Aquí ya tenemos la primera derivada, que es de aquí. Luego, derivada con respecto a X de Y cuadrada. Creo que ya sabemos cuánto es, ¿no? Sería 2Y. Y por último, la derivada con respecto a X de la función Y, pues es igual a 1. ¿Ok? Aquí ya tenemos estas partes, vayan apuntándolo. Son las derivadas de las funciones. Entonces, ya teniendo las derivadas anteriores, pues vamos a reescribirlas en esta parte. 6x menos 6. Tenemos la primera derivada, que era x. Y voy a escribir lo siguiente. Derivada de y entre de x. ¿Por qué pongo esto? Porque fue la primera x, la primera y que se derivó. ¿Recuerdan que quedó solamente x en la primera? Y más x. En esa x voy a colocar dy entre dx, porque ahí derivé la y. ¿Sí queda claro por ahí? Y luego tengo menos y. Bueno, perdón, más y. Esa y fue la que quedó sola en la parte del color verde. Esta sí se queda así. Recuerden, donde derivé la y es donde voy a colocar derivada de y con respecto a x. ¿Sí? Continuamos. Luego tenemos la derivada de y cuadrada, que fue 2y. Y aquí fue donde derivé y, ¿no? Entonces coloco derivada de y con respecto a x. Y esto es igual a 2 menos la derivada de y, que es 1, pero como derivé y, coloco dy entre dx. ¿Sí se entiende esta parte? Recuerden, donde se deriva y, se coloca dy entre dx, junto al resultado que nos quedó. En este caso nos quedó x, entonces ahí quedó dy entre dx. Aquí nos quedó 2y y junto le ponemos la fracción. Y aquí pues queda sola porque el resultado o la derivada era 1. Aquí mismo, sin reescribir todo, puedo hacer esta multiplicación. Menos 6 por esto, pues va a ser menos 6x. Y menos por menos, menos. Y 6 por 1, menos 6y. ¿Ok? Y ya reescribí esta multiplicación. Para no reescribir todo, ¿ok? Y bueno, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un despeje de la dy entre dx. Voy a reagrupar estos términos de un solo lado. Vamos a ponerlos del lado izquierdo. Y todos aquellos que no tienen la dy entre dx van del lado derecho. ¿Ok? Entonces, tenemos menos 6x dy entre dx se mantienen de este lado. Tenemos el 2 o el más 2y de y entre dx. Y obviamente este menos, esta fracción, pasa del otro lado como positivo. Más dy entre dx. Y del lado derecho coloco todos aquellos que no tienen. El 2 ya estaba aquí, ahí se mantiene. Tenemos el 6x que pasa como negativo. Y por último, el menos 6y pasa como positivo. Ahí está. Y resulta, tenemos tres términos que comparten un término en común. ¿Cuál es? El dy de x. Exactamente. Entonces, factorizo por término en común y me queda lo siguiente. dy entre dx multiplicado por menos 6x más 12y más 1. Recuerden, de aquí les traigo eso
y me queda 1. Y esto es igual a 2 menos 6x más 6y. Vean cómo ya se redujo, ¿no? De 3dy entre dx ya nada más tengo 1 por factorización. Y bueno, como es esta parte lo que quiero completamente solo, esto que está multiplicando a la fracción pasa dividiendo. Y me queda dy entre dx es igual a 2 menos 6x más 6y entre menos 6x más 2y más 1. Y con eso ya acabé, porque como pueden ver, ya tengo la derivada de una función. Y eso es todo. Ejemplo 2, raíz de x más y igual a x menos y. En esta parte ya sabemos cómo se va a derivar o cómo va a quedar la derivada, ¿no? 1 menos dy entre dx. Pero aquí, ¿qué ocurre? Pues bueno, tenemos la raíz, ¿no? ¿Recuerdan cómo calcular la derivada de una raíz? Podríamos multiplicarlo por un medio. Podría yo subir la raíz como un medio y haría algo más diferente, ¿no? Puede ser x más y elevado a la 1 medio. Esto es igual a x menos y. Y ahora derivo esto que es potencia, ¿no? Vamos a hacerlo. Tenemos la derivada de esto por lo de arriba, ¿no? O sea, hagamos de cuenta que esta es solo una expresión y queda 1 medio de x más y le resto 1 acá. ¿Cuánto me queda? 1 medio menos 1. Menos 1 medio. Menos 1 medio. Multiplicado según la propiedad número 5 o 6, por ahí lo pueden revisar, que es la primera que es la última de la primera columna que tiene. Me quedaba la derivada de lo de adentro, que es derivada de x, pues es 1, más la derivada de y, que en este caso va a ser y comilla. Vamos a utilizar y comilla que representa la derivada. Y esto es igual a la derivada de x, que es 1, menos la derivada de y, que es y comilla. Ahí lo tenemos sencillo, ¿no? Vamos a representar esto un poco mejor. Este menos 1 medio sabemos que no puede estar aquí. Vamos a pasarlo como denominador. Y me va a quedar 1 por esto, 1 más y comilla, entre 2 x más y elevado a la 1 medio, pero convertido y en raíz. X más y. Recuerden, cuando lo bajo en la parte del denominador, se vuelve positivo y en vez de dejarlo como fracción, lo mando de nuevo como raíz. Muy bien. Y esto es igual a 1 menos y comilla. Vean el procedimiento. Multipliqué este 1 por esta función, que es lo que quedó arriba, y esto fue lo que mandé para abajo. Se vuelve positivo y lo convierto a raíz. Y este se mantiene igual. Y ahora ahí ya comienzo los despejes. Recuerden que estas y comilla es lo que tiene que quedar de un solo lado. Esta raíz, este 2 raíz de x más y, lo mando de este lado. Como está dividiendo, pues se va multiplicando. Ahí está. Y evidentemente tengo que aplicar esta multiplicación. Solamente se queda representado 1 por esto, pues sigue siendo esto. 2 raíz de x más y. Y aquí tenemos menos. Podemos aplicarlo de esta manera. Bueno, ponemos esto primero. 2 raíz de x más y. Multiplicado por y comilla. Y ahí está. Ya tenemos los términos, ¿no? Este tiene y comilla. Y aquí tiene y comilla. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reagrupar.
Los que tienen y comilla van del lado izquierdo y los que no van del lado derecho. Este ya se mantiene ahí. Y este, que es negativo, pasa a positivo. Y esto es igual a la otra raíz que ya estaba ahí, menos 1, que es de este 1 que pasa como negativo. Y bueno, ya tenemos aquí dos expresiones con y comilla, pues simplemente las factorizo. Y comilla va a quedar 1 más 2 raíz de x más y. Y esto es igual a 2 raíz de x más y menos 1. Y evidentemente esta hay que dejarla completamente sola, pues la pasamos, todo esto se pasa dividiendo. Vamos a colocarlo por acá. Entonces me va a quedar y es igual a esta parte de aquí, que queda como numerador, entre lo que estaba multiplicando, queda como denominador. Y es 1 más 2 raíz de x más y. Y ahora sí, con eso ya hemos terminado. Obviamente podemos reagrupar, ¿no? Esto se puede poner de primero más 1 y pues, no importa, ¿no? Al final de cuentas son los mismos valores. Y bueno, ahí ya tenemos el resultado.